Hola, bienvenidos a Hilando y Destilando Historias. El día de hoy les voy a contar sobre un acontecimiento muy importante que fue la muerte de Luis XVI, lo cual marcó el final del antiguo régimen en Francia, o sea, el régimen de la monarquía en Francia, y el advenimiento de lo que sería más adelante la República Francesa. El 21 de enero de 1793 es ejecutado Luis XVI en la Plaza de la Revolución en París, Francia. Este acontecimiento marcaría entonces así el inicio de uno de los periodos más sangrientos de la Revolución Francesa, que había empezado en el año de 1789. Justamente en ese año empieza el contexto de lo que pues, más adelante sería la ejecución de Luis XVI. En 1789 el rey, el último rey de Francia, como pues, pasaría a ser conocido, sintió entonces cómo estaba perdiendo su influencia, su poder, eh, cuando saquearon el Palacio de Versalles. Sin embargo, en ese momento, pues a pesar de eso, se creó la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, y lo que se hace es básicamente pues, crear como una especie de gobierno parlamentario un poco parecido a lo que estaba sucediendo en Inglaterra. O sea, el rey se mantenía, pero digamos ya la asamblea constituyente era, pues digamos, donde básicamente todo el poder estaba, donde se ejercía pues el poder político como tal. Y el rey se le da entonces simplemente pues unas cuantas tareas, por ejemplo, de nombrar y nombrar ministros y también pues quitar a esos mismos ministros. Más o menos ese era lo que, el poder que Luis XVI se le dio, o sea, ya no era el rey que recibía el poder de Dios, sino que era la Asamblea Constituyente el que le daba, digamos, esa potestad. Desde este momento, entonces, pues Luis XVI se va a sentir completamente agobiado por este sentimiento de, pues él siendo el rey, como yo soy el rey, o sea, ¿cómo me van a hacer esto? Eh, y él empieza a tener contactos con las otras monarquías de Europa. Incluso él hace un intento de escape con María Antonieta. Ellos tratan de escapar de Francia vestidos pues, de campesinos para justamente tratar de llegar pues, salir de Francia para entonces así pues, granjearse el apoyo de las otras naciones y que los apoyaran pues, para entrar con sus fuerzas y pues, tumbar a los revolucionarios. Eh, Desgraciadamente, pues los reyes, Luis y María Antonieta, son descubiertos y se les encarcela. Eh, Finalmente, entonces empieza pues un proceso desde 1791 a 1792 de qué hacemos con el rey, porque entonces el rey ya como tal está empezando a representar una problemática que por no querer apoyar la revolución, ¿sí? Eh, y esa va a ser la pregunta, digamos, durante esos años. Los jacobinos, que eran el partido más radical del gobierno, quería completamente ya abolir la monarquía. Y llegan entonces al punto en el que suspenden todos los poderes del rey. eh, como dije, lo encarcelan y se proclama entonces la República en 1792. Entonces se inicia un proceso judicial contra el rey en la asamblea y vemos entonces justamente cómo se dividen, está completamente dividido. O sea, los girondinos, que son los más conservadores, los más moderados, pues, de este nuevo gobierno, dicen como, no, no hay que matarlo, o sea, no hay necesidad de matarlo, pues ya le quitamos los poderes. Y los jacobinos, que son el ala radical liderado por Robespierre, están diciendo, mátenlo. Y finalmente son los jacobinos quienes terminan ganando entonces pues el debate, eh, acusando justamente pues de traición al rey y claramente pues condenándolo a la muerte por guillotina.
Entonces, como ya se dijo, el rey Luis XVI sería ejecutado el 21 de enero de 1793 en la Plaza de la Revolución, enfrente de toda una multitud llena la que pedía la muerte del rey, viva la República, y finalmente pues es ejecutado con la guillotina. Y es muy famosa la imagen justamente en la que Robespierre, el líder de los jacobinos, coge la cabeza del rey y la muestra entonces a la multitud para que pues todo el mundo vea que pues efectivamente el rey murió. Justamente este proceso judicial le da el poder necesario a los jacobinos para imponerse en la asamblea, para Robespierre imponerse en la asamblea y, por así decirlo, empezar la era del terror desde 1993 y unos años después, en la que justamente los jacobinos van entonces a utilizar, por ejemplo, a los sans-culottes, que son una fuerza paramilitar, o sea, del partido de los jacobinos, en contra justamente de los contrarrevolucionarios, de los que estaban a favor, pues, los que eran más moderados y los que estaban a favor, pues, de una monarquía parlamentaria. Otra consecuencia directa de esto fue justamente la, la, la creación de una coalición internacional de todas las otras naciones europeas, que vieron este movimiento revolucionario como pues algo que no pueden, o sea, no se puede expandir a toda Europa. O sea, la coalición fue Inglaterra, España, Prusia y obviamente los rusos, los Romanov de Rusia, que vieron esto eran los más importantes de esa coalición y obviamente veían todo el movimiento revolucionario como un peligro, pues, para lo que era el antiguo régimen de las monarquías.